El orden de las cosas del mundo. Objetos colocados en estanterías, referencias incorporadas sobre su uso y sobre su historia. Es la forma antigua de ubicación y distribución de las cosas. Pero cuando las cosas mutan, hacen recorridos rápidos y dominan los algoritmos. ¿Quiénes son los clasificados? Poesía reunida de Eduardo Kingman. Sobre eso será la charla de este episodio en Café con Letras. La conversación con Eduardo es sui generis porque él es un reconocido académico, un reconocido profesor de la Flaxo que ha hecho su vida profesional en ese ámbito, pero que recién, desde el 2020, lo conocemos en una nueva faceta, la de poeta. Poesía reunida recoge los poemas entonces de Eduardo de toda una vida casi, desde 1984 a 2022. Aquí la conversación con el autor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Café con Letras. Hoy nos acompaña Eduardo Kingman Garcés, que tiene una historia peculiar sobre la cual vamos a conversar, porque es un escritor, no sé si llamarlo reciente, sobre eso vamos a conversar. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido. Roberto, qué gusto, gracias por la invitación. Iván Carvajal, que es uno de los escritores, ¿no es cierto?, que hace uno de los análisis de esta obra, que es la que vamos a conversar, Poesía Reunida, ¿no?, de Eduardo. Se hace una pregunta en el inicio de estos análisis que comparte esta edición, que además es hecha en México, ¿no es cierto? Y es que le preguntaba, ¿cuándo va usted a publicar sus poemas, su obra? Seguramente lo conocía desde hace mucho tiempo, pero su primera obra salió en el 2020, y esta Poesía Reunida, que reúne justamente 40 años de trabajo en poesía, salió en el 2022. Seguramente le han hecho esta pregunta, comparta con nosotros, ¿qué lo motivó a finalmente publicar? ¿Qué me motivó a no publicar? Sería la pregunta, lo primero. O sea, ¿qué hizo que durante tanto tiempo no dé a conocer mis poemas? Que es algo que le preocupaba a Iván Carvajal. Ajá. O sea, yo no sé si era como descuido, como que la poesía cumplía ya un fin en mi interior, digamos. Era escribir poemas, y escribir, reescribirlos, repensarlos, como que el tiempo fuera eterno, como que ya llegaría el tiempo de la publicación. Porque usted, digamos, y las personas que nos ven seguramente lo sabrán o lo empezarán a googlear ahora, usted tiene una carrera como investigador, como académico bastante robusta, ¿no es cierto? Esa investigación como académico, ¿no es cierto? Ese trabajo le quitaba tal vez tiempo y posibilidades de trabajar en la poesía, o simplemente fue esto de no... Trabajaba paralelamente. O sea, muchos de esos poemas fueron concebidos en medio de reuniones académicas. Ajá. Del mismo modo como, por ejemplo, en mi trabajo de archivo, muchas imágenes se formaron que estaban destinados a una historia de la ciudad, por ejemplo, pasaron a formar parte de los poemas. O sea, ha habido siempre una circulación de ese tipo. Hay un concepto que algunos de los análisis que se hacen en el inicio de la obra que hablan de la transmutación, que es un poco tal vez lo que nos comparte, que usted tenía libretas de investigador académico, de antropólogo, de historiador, que fueron pasando, como dice un poco, a su trabajo de la poesía. Hábleme un poco más sobre eso. ¿Qué le aportaba ese registro de archivo en las libretas que después pasaron? ¿Le aportaba algo, le daba algo, le funcionaba como método para hacer poesía también? A ver, nunca me planteé como método. A ver, en general, creo que tengo una posición frente a estas actividades muy particular. O sea, por ejemplo, yo odio que me digan académico. Yeah. O sea, yo soy un profesor que ha preparado sus clases, que ha escrito, que se ha metido en el archivo. Y lo mismo pasaba con la poesía. O sea, la poesía, es decir, podía haber estado escuchando una conferencia, pero de pronto la imagen que me se venía era una imagen poética.
la poesía es como la poesía y la pintura, ¿no? Son como yo los asumo como un trabajo, un trabajo del inconsciente, un trabajo de relacionamiento con el mundo, con lo inconmensurable. Es eso. En estas primeras inquietudes que me surgen, ¿no es cierto?, de Sí, Robert. por qué empezó a publicarlo y esto. Hay un poema que se llama Domingo, que es uno de los que leí. Creo ser el primero. Sí, que se dice, escribo porque me hiere, porque todo ha de borrarse y guardarse muy poco. ¿Aquí hay alguna pista que define por qué escribe? Yo creo que es una imagen de la infancia. Es decir, la imagen de un mundo que he recreado a partir de la relación con el poema. O sea, yo creo que fui un niño retraído. Esa es la historia de todos los poetas. pero a la vez muy, digamos, que encontraba en la poesía, en la escritura de eso que habríamos poesía, o en el dibujo encontraba un espacio distinto. Hay libros que te acompañan y hay otros que de alguna forma te cambian. La bailarina de Auschwitz es uno de esos. Lo escribe Eddie Digger, pero lo más fuerte es que es de ella misma quien nos cuenta su historia, lo que vivió dentro de Auschwitz. Y eso se siente real, se siente cercano y se siente humano, porque no es solo un libro sobre el horror que vivió, sino sobre lo que pasa después, sobre cómo alguien puede seguir viviendo con tanto dolor sin dejar que ese dolor lo sea todo. Hay momentos muy duros, pero también hay una sensibilidad muy especial en su forma de contar, una manera de dar y encontrar luz incluso en los lugares más oscuros. Y sin darte cuenta, te empieza a cambiar la mirada sobre el sufrimiento, sobre la resiliencia y sobre la libertad, porque al final este libro te deja con una idea muy poderosa, que incluso cuando no podemos elegir lo que nos pasa, siempre existe una pequeña parte de nosotros que sí puede elegir cómo seguir. Es una lectura que duele, pero también abraza, y se queda contigo incluso después de cerrarlo. Si están buscando un libro que realmente les deje algo, este es. Otra figura que aparece de manera transversal y recurrente con algunos escritores, poetas, y me parece que también su caso es la figura de la madre. Sí. Cuénteme un poco sobre esta relación, sobre esta figura, sobre este símbolo. Sí, no sé, es un poco, pongo ahí que le digo a mi madre, le digo que mi presencia es quizás la última vez en donde su propia presencia sale a la luz. No me acuerdo exactamente, pero es como, digamos, en mi trabajo hay mucho relación con la memoria y mucha relación con la infancia. Creo, digamos, le debo a mi madre haber conocido a García Lorca, a Machado. Ella era una gran lectora, murió joven. Y también le debo, digamos, ella fue la que registró mis poemas, las guardó y las he recibido de su mano. Okay. Muchos de ellos son escritos por ella, o sea, quiere decir que era un niño que todavía no sabía escribir. Correcto. Y así esta cosa extraña de escribir poemas. Yo le conversaba que Charlie, digamos, me mandó un mensaje Javier Oquendo que hacía una pequeña referencia a esta obra, que había leído algunos poemas, ¿no es cierto? Y él decía que una de las cosas que le sorprendía es lo diáfano o la claridad de los versos. Y usualmente cuando hay estas definiciones uno trata de ir a cuáles son sus referentes narrativos o poéticos. Ya ha mencionado algunos. ¿Qué opinión le merece, digamos, esta reacción, este comentario de otro poeta, ¿no? Yo no nos conocemos con Javier Oquendo, pero yo admiro su poesía. Y bueno, ¿qué me merece? O sea, sí, soy un lector fuerte de poesía. Creo que
que la mayor cantidad de libros en la biblioteca, de mi parte, porque Ana María también está ahí, está relacionado con la poesía. Ahora me está apasionando Góngora y me apasiona San Juan de la Cruz, porque, o sea, hay Porcelán también, o sea, son poetas que están muy relacionados con el misterio. Este libro está dividido como en 6 partes, 6 capítulos, ¿no es cierto? Van narrando ciertos aspectos temáticos, pero uno de ellos también, en uno de los análisis que se decía aquí también en la obra, era algunos poemas que tienen relación con el poder, ¿no es cierto? Sí. Y además usted es como estudioso de la ciudad y las relaciones que se dan en la ciudad. Veía que tenía un concepto que se llamaba cuadrícula, puede ser, corríjame por favor si esto me equivoco, pero en ese concepto usted hacía un análisis de cómo se configuran, no sé si las ciudades o la distribución de las ciudades, y que en esa forma de distribuir estamos viendo espacios de poder o cómo se configura el poder. Y utiliza la poesía también como para, no sé si denunciar o reflejar estos juegos de poder. Me interesa saber un poco cómo ve a la poesía en relación a esto, ¿no es cierto? Al poder. Es que el poder tiene sus elementos de glorificación, tiene su estética el poder. Correcto. Sí. A mí me interesan mucho las formas, en mi trabajo como historiador me interesa mucho, sobre todo lo que sería la micropolítica, o sea, cómo funciona el poder al interior de los pequeños espacios, de los pequeños acontecimientos. Vale. Y creo que eso también se expresa en la poesía. Por ejemplo, en la cuadrícula puede ser la cuadrícula da la idea también de encierro, de cubos, de cosas cerradas. Y hay poemas que van también en ese sentido, o sea, es decir, puede servir para mostrar la ciudad ahí donde se pierden los relacionamientos humanos, donde se pierde la calidad de vida y se va constituyendo estos encierros, digamos. Pero también puede servir para describir en términos poéticos. Correcto. Seguimos ahora la charla con Eduardo. Ahora les presentamos la noticia editorial de la semana. ¿Alguna vez imaginaron entrar a una librería y que su autor favorito sea quien les recomiende qué leer? Pues este jueves 23 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro, este sueño se hará realidad en Ecuador con la iniciativa Libreros por un Día. Las principales librerías del país se transformarán en puntos de encuentro donde la literatura cobrará vida. Reconocidos autores ecuatorianos dejarán sus plumas por un momento para tomar el rol de libreros, interactuar con el público y compartir sus recomendaciones personales. La cita será en el Mall del Jardín de Quito. Allí podrán conversar y recibir sugerencias del ilustrador y escritor Roger Icaza, el novelista y ensayista Leonardo Valencia y el autor David Romero. Estarán compartiendo con el público la gran Solange Rodríguez Papé, referente del cuento fantástico, la analista y escritora María Sol Pons, el talentoso Gastón Calderón y la escritora Verónica Cuello Gain. Sin duda, es la oportunidad perfecta para llevarse un libro dedicado, describir nuevas historias y celebrar la magia de la lectura de la mano de sus protagonistas. Seguimos, ok. Estamos aquí charlando con Eduardo Kingman, poeta, residente poeta ecuatoriano. Encontré también en esta obra, Poesía Reunida, que sus poemas, digamos, viajan mucho, hay muchas referencias a algunos lugares geográficos. Cataluña está muy presente, seguramente porque usted, tengo entendido, estudió su doctorado, ¿no es cierto?, en Barcelona, pero también hay referencias a México, que es donde se editó el libro, pero hay otros sitios. Cuénteme un poco esta relación de cómo esta poesía también rememora o hace al menos mención a estos lugares. ¿Qué puede decirme de esto? Siempre yo me pongo ahora que no estoy viajando,
Ya cuando uno pasa a ser un profesor emérito ya no le invitan. Okay. Siento cierta nostalgia de los viajes, ¿no? Porque es comunicarse con un mundo que uno no es su mundo y tratar de entenderlo, sí, pero a veces no son lugares en los que he estado, sino son lugares que he imaginado. Okay. Y que he imaginado a partir de una película, de un poeta. Uh-huh. Por ejemplo, ahí hay una descripción de la taiga, okay, que me parece que creo es de mis mayores aciertos. Okay. Porque es la taiga está mezclada, es uno de los últimos poemas. La taiga está cruzada por imágenes de mi propia infancia, o sea, yo mismo estoy en la taiga. La taiga es un lugar frío, un lugar que al mismo tiempo tiene su magia, pero eso es una imagen y qué importa que no estuve en la taiga, okay, o sea, de alguna manera me acerqué a ella. Iván Carvajal, uno de los que estaba haciendo cierto este análisis, él dice que su poesía tiene un sentido religioso profundo, pero no por los dogmas, sino por su amor a las cosas pequeñas. Sí. ¿No? Y conversaba también con Jorge Izquierdo, ¿no es cierto? Yeah. Cuando le decíamos que Eduardo va a acompañarnos, decía así, antes de poeta nos daba un background, es un historiador, ¿no es cierto?, investigador, y que estudia las ciudades también desde las cosas más pequeñas. Sí. Entonces, ¿qué es esto de las cosas pequeñas? Ya no solo tal vez en su vida como docente, pero en la poesía. ¿Qué encontramos ahí? ¿Cuál es esta relación con las cosas pequeñas? Yo lo que siento es que esas cosas están dotadas de un aura. Okay. O sea, de una magia, de una sacralidad. O sea, porque son cosas a la vez que muchas veces terminan desechadas, dejadas de lado, pero que tienen un misterio, una potencia. Yo compartí esto con mi querida amiga, etnógrafa, Blanca Muratorio. Okay. Blanca, me encantaba salir con ella a recorrer el centro de Quito, porque ella encontraba pequeños objetos, espejitos, cositas que para ella estaban relacionadas con una estética distinta, una estética popular, una estética muy andina, muy popular. Correcto. Entonces, que son objetos que van desapareciendo, o sea, toda la cerámica, la cestería, o sea, que era tan rica en nuestro país, ha ido desapareciendo. Y por tanto, es como o sea, el aura se alimenta de la nostalgia. Vale. Hola amigos, no los había visto ahí. Hoy día vengo con ganas de buscar un manga. ¿Quieren acompañarme en mi travesía? Perfecto, entonces yo les voy a dar las 5 recomendaciones de mangas que deberían de leer. La épica batalla generacional de la familia Joestar contra las fuerzas del mal utilizando poderes completamente únicos. Es una obra icónica y de culto y visualmente impresionante. La cruda odisea de Guts, nuestro personaje principal, quien es un guerrero que desafía demonios en un mundo de fantasía oscuro. Una historia visceral acerca de supervivencia y de venganza. Un experimento social con el objetivo de encontrar al delantero más egoísta del mundo mediante un Battle Royale futbolístico. Aquí el compañerismo no existe, todos buscan ser el número 1. Rin Okumura descubre que es el hijo de Satán, es así que decide convertirse en un exorcista para derrotar a su padre biológico. Un relato sobre identidad y la lucha contra el destino demoníaco. Técnicos y armas vivientes buscan recolectar almas malvadas para proteger el mundo y así conseguir el rango más ansiado, Guadaña de la Muerte. Una aventura única con una estética de locura. Y estos son los mangas que yo te recomiendo. Ahora te toca a ti, espectador. ¿Qué manga nos recomendarías para Café con Letras?
Ujú. Yo comentaba antes de entrar a grabar, ¿no es cierto, Eduardo? Que Sí. me gustaría seleccionar algunos de los poemas Ya. para encontrar su reflexión y su opinión en este momento. Usted tiene aquí algunos seleccionados, este es su libro, voy a coger cualquiera, imagino, ¿no? Que puedo tomar para, O coge para uno hacer... que, si tienes ubicado, coge el que Yo te tengo llamó uno la que lo había atención. ubicado A acá, que ver. me llamó la atención. Perdón, que salgo aquí. No, no pasa nada. Y voy a coger acá, perdón, Mike. Mike, ok. Aquí tengo, es uno que se llama Amanecer. Ya ese no me acuerdo. Yo leo y para ver si es que hacemos Sí, una... bueno. Me pareció interesante porque habla sobre cómo podemos cambiar las formas de estar y de pensar entre el pasado y el presente, Ya. más o menos. Dice, escribí, se llama Amanecer, escribí en mi juventud. Se abre la ciudad como una navaja automática. El día me sorprende junto al escritorio. Corrijo ahora. Se abre la ciudad al primer golpe de luz. El día me sorprende junto al escritorio. Sí, quizás son dos momentos de mi vida, ¿no? Ujú. O sea, siento que estoy viviendo, bueno, vivo desde hace un buen tiempito otro tipo de relacionamiento con el mundo, de relación con el mundo. O sea, siento como la necesidad de perdonar, es un momento en que hay que anhelar la paz, Vale. por la paz del mundo y la paz interior. Y la primera imagen, que era una imagen de un momento, de otro momento de mi vida, porque hay muchos poemas reescritos y en diálogo hay otros que se llaman de la primera juventud, o sea, es donde yo tomo textos antiguos y los repienso actualmente, ¿no? Y quizás en esa juventud, iba a decir esa primera juventud, en esa juventud el mundo me dolía de otro modo. Es decir, ¿Pero le sigue doliendo ahora? ¿O de otra sí, manera? el mundo a todos nos duele. Nos duele, pero hay quizás eso es lo que el nombre del primer poemario, el sacado con Festina Lente, se llama La belleza del mundo. Y a mí me gusta mucho porque no es mío el término, Okay. es un término de Simone Weil, Okay. porque Simone Weil veía que el mundo se oscurecía, que el mundo se volvía duro, o sea, se hundía, pero al mismo tiempo sentía que es posible reconstituir esa imagen y esa relación descubriendo que hay una belleza en el mundo. O sea, aún en estos tiempos de masacre, tan miserables, o sea, de vanidad tan miserable. Es decir, creo que sí hay que apuntar hacia la belleza del mundo. Finalmente, y para concluir, Eduardo, yo le decía, Café con Letras intenta dirigirse a un público amplio, pero también un público joven que está entrando al mundo de las letras y de la lectura. ¿Nos puede recomendar un libro, una lectura, y por qué? Bueno, es que hay muchas. Sí, sí. No sé si cometería una injusticia nombrar a unos y no a otros. Bueno, el que le apetece ahora mismo, Bueno, que cree que para los jóvenes... a mí me sigue fascinando García Lorca, García Lorca. me sigue fascinando Vallejo. Okay. Creo que en el Ecuador tenemos también grandes poetas, estoy hablando solo de poetas, ¿no? Puede ser literatura sí, en general, lo que usted sí. dice. A ver, yo soy un lector fuerte de Arguedas. Okay. O sea, me parece que en Arguedas hay algunas claves para entender este mundo andino. Es decir, he trabajado en mis clases, he tratado de trabajar en un juego entre estos autores clásicos, fundamental, por ejemplo, Walter Benjamin. Okay. Siempre juego con Arguedas, con sus formas de construir la memoria, de sentir de los Andes. Muchas gracias, Eduardo, por Gracias haber estado a ti, aquí. Roberto. Fue un placer. Y tal vez podamos ver alguna otra nueva obra de Eduardo, que sigue escribiendo, porque es una grata sorpresa la publicación de estos poemarios recientes, pero bueno, vamos descubriendo esa versión. Estoy trabajando una crónica. Perfecto. Es una crónica de los albañiles quiteños.
Perfecto. Sí, Eh, eso es. Encantado de que nos haya acompañado y con ustedes nos vemos en una próxima edición de Café con Letras. Un abrazo. Gracias, Roberto.